Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de 3ds Max. Hoy vamos a hablar de shapes, más concretamente de las splines. Las splines son una alternativa a las standard primitives para la creación de objetos un poco más complejos. Vamos a comenzar con la herramienta de Line. Aquí en la barra de la derecha tenemos el creation method, el método de creación. El tipo inicial sería corner, de esquinas. El drag type, que es el tipo de arrastre, también va a ser corner para comenzar. Al comenzar a hacer un spline podemos dibujar cualquier tipo de figura. Podemos dibujar una spline abierta o cerrada. Para cerrarla debemos volver al punto de inicio. Él nos va a preguntar si deseamos cerrar la spline. Decimos que sí. A partir de acá tenemos varias opciones de trabajo. Primero, si nos vamos al Modify, tenemos la opción de Selection desplegada y podemos activar como primera instancia Vertex. En el caso de Vertex podemos tocar cada uno de los Vertex y tenemos varias opciones. Con la herramienta de mover, tecla W para mover, podemos mover nuestros Vertex en el eje Y, X o Z. En el caso del eje Z, recuerden que estaríamos dándole una altura, lo que va a afectar el resultado final. Lo veremos más adelante. Otra opción que tenemos con los Vertex para convertir nuestra spline a una figura un poco más trabajada, podemos buscar en la parte inferior, en la pestaña de Geometry, podemos buscar la opción de Fillet. Al activar Fillet y darle una medida, obtenemos el fillet, un borde curvo. Ahí está nuestro fillet. Y si nos acercamos a otro vertex y trabajamos con la herramienta de chamfer, en este caso obtendríamos un borde recto. Esas serían las opciones de fillet y de chamfer para dividir, para subdividir, para trabajar con nuestros elementos. Ahora, si lo que queremos es transformar esta spline, esta figura con spline cerrada, en una figura con volumen, tendríamos que hacer lo siguiente. En la opción de modifier, en los modificadores, vamos a buscar un modificador que se llama extrude. Esta es solo una opción, porque hay otra. Con la opción de extrude, tendríamos la posibilidad de darle un amount, que sería una cantidad, una altura, ¿sí? Y agregarle segmentación. Recuerden que si presionamos F4, prendemos nuestra opción de Edge Faces, o aquí en la parte superior, y en este caso solo nos daría segmentos de altura, ¿sí? No nos daría segmentos en la parte superior. Tendríamos que crear segmentos con conectar o crearlos por nuestra cuenta con code. Lo veremos más adelante. Esa sería una forma de generar volumen a un spline. Otra forma sería crear nuestra propia spline de cualquier forma, de cualquier figura, y poner el modificador Edit Poly. En el caso de poner el modificador Edit Poly, él te da de nuevo una cara, pero tendríamos que trabajar con la herramienta de Polygon y más abajo con la opción de Extrude. Yo le doy clic aquí al cuadrito, al de Settings, lo que me permite incluir una medida específica. De esta manera obtendríamos algo muy parecido a lo que hicimos con Extrude, con el modificador de Extrude. En este caso sería con Edit Poly y Extrude. Ahora, otra posibilidad que tendríamos con nuestras splines, con nuestra spline de line, sería modificar, antes de crearle el Extrude o el Edit Poly, sería crear editar nuestros vertex de manera en el eje Z para obtener un resultado completamente distinto. Esto es completamente de exploración. Esto tendrían que hacerlo ustedes y programar o previamente diseñar o setear el resultado que quieren obtener en el 3D Max. Como pueden ver acá tenemos un spline con puntos con vertex en el eje Z, un poco cambiados para el eje Z, pero vamos a ver cuál es el resultado y es este. Al seleccionar, al poner un modificador de extrude, la instrucción se va a hacer completamente bajo las líneas que se generaron. Él nos va a generar el extrude con la última medida que le dimos y podemos manipular. En el caso de querer eliminar un modificador, esto es un tip muy importante, en el caso de querer eliminar un modificador, no vayan a presionar suprimir, porque borrarían todo el objeto. Simplemente van a pararse sobre extrude, clic derecho, delete. Importante. Ahora, si le pongo el edit poly, el resultado sería igual. Tendría de nuevo la misma figura y ya yo le podría poner la opción de polygon y hacerle un extrude o lo que yo necesite. Ahora, es importante también recordar que si me devuelvo acá en los modificadores align, puedo modificar mi spline, ¿sí? Puedo cambiar lo que yo quiera.
Y cuando vuelva al Edit Poly, el cambio se va a notar, va a existir, va a estar ahí con lo que yo haya hecho. Quiere decir que puedo editar la spline sin tener que eliminar o poner el Edit Poly previamente. Entonces puedo hacer los cambios que yo necesite. ¿Ok? Importante eso. Ahora, aquí en el Creation Method tenemos Corner y también tenemos una opción que se llama Smooth. La opción de Smooth sirve para crear figuras de carácter curvo. En este caso simplemente con un clic sostenido hacemos un clic y al soltarlo él nos va creando la línea. Después de dibujar la línea hacemos otro clic y él nos crea la curva. Para los que quieren trabajar con elementos curvos o necesitan una figura de cierta curvatura. Lo importante es tener en cuenta que previamente lo que se vaya a dibujar pues debe existir un dibujo original, sea en CAD o en cualquier otro programa tipo Revit, pero debe existir un dibujo guía, un dibujo base. No es muy aconsejable si están muy novatos en el 3D Max improvisar demasiado, pero es bueno que experimenten. Aquí lo mismo, se pueden modificar los vértices, se pueden cambiar y el resultado al poner un modificador tipo extrude o edit poly les crearía un volumen. Ahora, hay otras opciones acá aparte del vertex y está la de segmento. El segmento te permite seleccionar los bordes que hay entre vértices, ¿sí? Que también puede ser un método de edición. Y este que llamamos spline la seleccionaría toda por completo, lo que nos permitiría pues manipular. Esto es si tuviéramos diferentes splines en un mismo grupo, en un mismo dibujo. Bien. La otra opción sería el Initial Type de Corner y el Drag Type, el tipo de arrastre, con una curva Bezier. Las curvas Bezier son unas curvas un poco más editables, en este caso hay que hacer el clic sostenido y él te crea, al soltar el clic, él te crea la curva hacia donde tú desees. Esto es para generar cualquier otro tipo de figura con unas curvas un poco más específicas, más trabajadas. Por ahora tal vez no sepan dónde usarlo, pero llegará el momento en que lo necesiten. ¿Sí? Es importante también pues, tener en cuenta que los vértices se pueden editar, se pueden manipular, se pueden mover, ¿sí? Y tienen las mismas opciones del fillet, del chamfer, ¿ok? Una opción más allá, una opción que tal vez puedan necesitar más adelante sería la opción del break, que está aquí en la barra de la derecha. Aquí comenzando, la opción de Geometry está la opción de Break. Al darle Break, él les separaría su figura. El último vertex que tocaron se lo separaría en dos, así como lo están viendo, y les crearía una figura abierta. Importante, las figuras abiertas, a las figuras abiertas no se les puede poner la cara extrude porque no te generaría un volumen, te generaría una extrusión de la línea como tal. Y para eso tenemos otras opciones muy importantes y te dan un resultado distinto. Al seleccionar una spline abierta, en este caso nos encontraríamos con la primera opción de rendering. En rendering tenemos dos opciones iniciales. Enabling Renderer lo que hace es que al encenderlo le va a dar un grosor, un calibre a esta figura en el render, pero para poder verla aquí en el viewport tenemos que darle aquí donde dice Enable in Viewport. Pueden notar entonces que la figura adquiere un grosor. Ese grosor puede ser radial, aquí donde dice radial, donde dice thickness, se les puede modificar el calibre, el grosor, pueden notar que va cambiando. Esto es muy bueno para crear en los modelos 3D los cables o cualquier tipo de figura más orgánica, ¿sí? Cualquier tipo de estructura orgánica. Le pueden agregar más lados para que curve más y pueden modificar el ángulo de las curvas. Esto pues no se nota a simple vista, tienen que rotar un poco la figura. También hay una opción de rectangular. En la opción del rectangular tienen la opción de la longitud, la opción del ancho, es el calibre de la figura, el ángulo, para que noten aquí si se ve un poco más esa rotación, y la opción del aspecto. El aspecto variaría un poco los tres parámetros al mismo tiempo. Estas opciones son muy importantes, les pueden servir en algún momento, ya saben que se pueden lograr con la spline. Se pueden usar o se pueden hacer notar un poco las líneas de los planos en los modelos 3D, cuando no es necesario levantar todos los objetos. Llegaremos a eso en otro tutorial.
Ahora, importante, si dejan estas opciones activadas, cuando hagan otra spline, otra línea, sea una línea o un círculo o un arco, noten que van a aparecer con las opciones del rendering activadas. Deben desactivarlas para cada figura si es que necesitan o no que se vean de esta manera. ¿Ok? Esto es el trabajo con las splines, es bastante simple, bastante directo. En un próximo tutorial hablaremos del edit poly en las figuras con volumen. Espero que les haya servido, nos vemos.